Muy buenas noches. Para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Leonel Núñez, es psicólogo, tiene un magíster en psicología clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez. También tiene un postítulo en psicología clínica estratégica sistémica para adultos en CAPSIS. Es psicoterapeuta formado como supervisor clínico sistémico en ICHTF. También es psicólogo clínico acreditado y docente por más de 30 años en educación secundaria y educación superior. Dicho esto, le damos el al paso a Leonel para comenzar con el seminario. Muchísimas gracias, Marí. Hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Excelente, me parece fantástico. Quiero agradecer a todos aquellos que tienen sus cámaras encendidas, aquellos que puedan prenderlas también. Siempre es mucho mejor tener una interacción viva y eficaz y no solo un nombre negro ahí, digamos, en blanco en un fondo negro. Aprovecho también de desearles un excelente 2026 a cada una y a cada uno. Todavía estamos dentro de la primera semana para que nadie diga cómo estamos celebrando y saludando todavía por Año Nuevo. Creo que todavía estamos a los 7 primeros días, se puede. Así es que muchas felicidades, espero que sea un excelente año para ustedes y vamos a lo que nos convoca. Les saludo también a los amigos que están desde México hasta el extremo de Chile. Por ahí vi a algunos que estaban desde el sur de Chile en esta gran línea transversal latinoamericana. Así es que un abrazo a todas y a todos. Y bueno, siempre agradecido de que estén los colegas aquí interesados en compartir y conocer alguna temática que nos ayuda y nos acompaña en este quehacer de la salud mental. Colegas, profesores, trabajadores sociales, todos aquellos que trabajamos con personas y sabemos sabemos de la importancia de la salud mental y de cómo la salud mental influye en los procesos de las personas. Así es que bienvenidas y bienvenidos nuevamente. ¿Se ve la presentación? Por favor, ustedes me cuentan, solo para confirmar. ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces, hoy día vamos a hablar de el favorecimiento de la autoestima en pacientes, una intervención desde la terapia breve, en una información más o menos general que es que queremos invitarles entonces a conocer esta temática. ¿Sí? Este curso, entonces, hoy día va a tener estos contenidos. Vamos a hablar una introducción a la autoestima en general, desde los conceptos, aquello que la conforma, qué conforma la autoestima, qué es la autoestima, los componentes de la autoestima, porque finalmente vamos a ver que la autoestima es un constructo, algo que se construye de varios elementos. ¿Cómo se evalúa la autoestima en general y cómo podemos evaluarlo desde el punto de vista clínico? ¿Cómo se relaciona la autoestima y la salud mental? Algunas intervenciones desde la psicoterapia breve, vamos a mencionar algunas y vamos a ir esbozando otras y vamos a dar algunos elementos, algunas herramientas básicas de una implementación práctica de ejercicios y trabajo para la autoestima. Nuestros objetivos fundamentales en el fondo de hoy día son comprender los componentes de la autoestima, reconociendo los elementos claves que componen la autoestima, como decíamos, y cómo esto se manifiesta en los pacientes, para ver también cómo la autoestima tiene implicancias en la salud mental de las personas. Y conocer para poder aplicar algunas estrategias de psicoterapia breve en términos de identificar y aplicar estas estrategias iniciales desde la psicoterapia breve. ¿Ok? Partamos entonces. La autoestima es un constructo. ¿Qué significa que sea un constructo? Es que es un concepto que está compuesto de componentes. Pero partamos también en esa perspectiva de una definición. La autoestima es una percepción, es decir, algo que nosotros percibimos de, y una percepción evaluativa, es decir, que tiene un componente de valor. Y por lo tanto, la autoestima es la percepción evaluativa que una persona tiene de sí misma. Es decir, cómo nos vemos y cómo valoramos ese cómo nos vemos. Desde esta perspectiva, entonces, la autoestima está compuesta por un autoconcepto, una autoimagen, una autovaloración y la autoconfianza que todos estos elementos nos entregan. ¿Qué significa el autoconcepto? El autoconcepto es un conjunto de creencias que una persona tiene sobre sí misma. Es decir,
cuando nosotros hablamos y tratamos de definir quién soy, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis limitaciones, cuando yo me defino a mí mismo, cuando doy un concepto de mí, ese es mi autoconcepto. En cambio, la autoimagen es la imagen mental que una persona tiene de su apariencia física y de su personalidad. Aquí no estamos hablando de habilidades, no estamos hablando de limitaciones, no estoy dando un concepto abstracto de quién soy, sino que una imagen mental respecto de mí. Autoconcepto y autoimagen entonces se parecen pero no son lo mismo y son parte de esta mirada respecto de lo que es y lo que significa la autoestima. ¿Ok? Ahora, la autovaloración es muy importante porque es un elemento central de la autoestima. La autovaloración es un juicio de valor que nosotros hacemos sobre nosotros mismos y por lo tanto es el componente evaluativo de la autoestima. ¿Sí? Uno siempre, y los seres humanos siempre hacemos juicios de valor respecto de las cosas, ¿sí? Siempre estamos adjetivando y esa adjetivación es positiva o negativa. Y por lo tanto, siempre vamos a tener una autoestima, buena o mala, pero siempre vamos a tener una autoestima. Cuando alguien dice yo no tengo autoestima, lo que está diciendo en realidad es que tiene una autoestima negativa. ¿Ok? Entonces, siempre hay autoestima. El tema es que la autoestima puede ser positiva en términos de una valoración positiva o negativa en términos de una valoración negativa. Esa autovaloración entonces es un componente central de esa autoestima. ¿Tiene que ver con el autoconcepto y la autoimagen? Por supuesto, y tiene que ver con la autoconfianza. ¿Por qué? Porque la autoconfianza es la creencia que tenemos en nuestra propia capacidad para realizar tareas y enfrentar desafíos. Entonces, si yo tengo una creencia o creo que tengo capacidad para realizar tareas, para enfrentar desafíos, si la imagen mental que tengo de mí, desde mi apariencia física y desde mi personalidad, es positiva, y si el autoconcepto que tengo sobre mí, desde quién soy, desde cuáles son mis habilidades y cuáles son mis limitaciones, las conozco y las reconozco bien, y creo que hay una relación adecuada entre habilidades y limitaciones, y me veo a mí mismo desde esta perspectiva, seguramente es porque mi autovaloración es positiva. ¿Ok? Y por lo tanto, mi autoestima, que es el concepto que aúna a todos estos elementos, es positiva. Dicho esto, obviamente se darán cuenta, ¿no es cierto? Y estaremos todos de acuerdo que la autoestima tiene una importancia central en términos de lo que hablamos de salud mental y bienestar. Si yo tengo una autoestima positiva, por supuesto que mi salud mental y bienestar general se van a ver influidos positivamente. En cambio, una baja autoestima va a influir negativamente en mi salud mental y en mi bienestar, porque nos puede llevar a situaciones problemáticas dentro de la salud mental como ansiedad, elementos ansiosos o ansiógenos como un trastorno de ansiedad o depresión. ¿Sí? La autoestima entonces, una autoestima alta está asociada con sentimientos de bienestar y satisfacción con la vida. Porque en la medida en que yo siento que yo soy una persona valiosa o que mis características son valoradas y validadas por mí mismo en mi contexto, voy a entender y voy a sentirme eh, en un estado de bienestar en este entorno en el cual yo me desarrollo. Por otro lado, la baja autoestima está vinculada con problemas de salud mental. Aaron Beck, ¿sí? Y Brad Alford hablaban de esto en términos de que una baja autoestima es un factor significativo, como lo decíamos, de depresión y ansiedad. Obviamente, si yo siento que en términos muy generales, que mis habilidades no son las adecuadas para enfrentar las dificultades del mundo, voy a sentir mucha ansiedad respecto de lo que el mundo me pueda presentar. Y si por otra parte siento que no soy capaz de enfrentar los problemas y las situaciones y las vicisitudes que la vida me está presentando hoy en día, o no he sido capaz, o la valoración que yo hago respecto de mis respuestas en el pasado son bajas, entonces viviré o podré estar muy asociado a un cuadro depresivo. Es importante entonces entender que la depresión tiene que ver y está asociada
fuertemente a los estados de salud mental y de bienestar. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en mente, comprender que hay conceptos que se relacionan con la autoestima sin ser la autoestima. Por ejemplo, Rodrigo Fernández, la autoconfianza es la creencia en las propias habilidades. Entonces, Rodrigo, si tú conoces, si tienes autoconfianza, eso va a mejorar los elementos que conforman tu autoestima. ¿Por qué? Porque eso implica que tú vas a confiar y vas a creer en las habilidades propias que tú tienes. Y dijimos que para comprender y conocer tus propias habilidades, eso estaba dentro de tu autoconcepto. ¿Sí? Cuando tú te defines a ti mismo de una manera y tienes confianza en esos elementos que te definen a ti mismo, obviamente que mejora tu autoestima. Y por otra parte, imagina Carolina Vega, hola Carolina, que tú estás haciendo algo, ¿sí? Y sientes que aquello que haces resulta, ¿sí? Eso genera en ti un concepto o un resultado que se llama de autoeficacia. Es decir, tú dices, no solo puedo hacerlo, sino que lo hago y resulta, me sale bien. ¿Qué implica eso? Que confías entonces en tu capacidad para realizar tareas específicas y dices, yo sé hacer esto y sé hacerlo bien. Obviamente que eso va a tener influencia en tu autoestima, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué la autoconfianza y la autoeficacia no son la autoestima en total? Porque la autoestima tiene que ver con un concepto de valoración general, ¿sí? En cambio, la autoconfianza tiene que ver con habilidades específicas y la autoeficacia con tareas específicas, ¿ok? Ambos contribuyen a esta vivencia y a esta valoración general que tiene que ver con, como dijimos, la autoestima, pero son conceptos que se relacionan con ella. La autoconfianza, entonces, es la creencia en que nuestras habilidades, propias habilidades, están para realizar tareas y enfrentar desafíos, y como creemos en ellas, creemos en nosotros. Bandura, recuerden que es el padre, ¿no es cierto?, de la psicología social y del aprendizaje vicario. Entonces, cuando yo veo a otros realizar las cosas y luego yo puedo hacerlas también, ¿sí? En esta imagen que me genero desde los resultados positivos en el otro y lo empiezo a hacer yo, voy a empezar a sentir también que puedo realizar esas tareas. Cuando la hago, y cuando sentimos seguridad sobre nuestras capacidades para mejorar, para manejar, perdón, diferentes situaciones, obviamente que la confianza en mí mismo crece. Entonces, uno empieza a sentir que esta autoconfianza crece y si mi autoconfianza crece, también va a crecer o va a ser valorada de una manera positiva mi autoestima. La autoeficacia, por otra parte, como lo poníamos en el ejemplo con Carolina, se refiere a esta creencia en nuestra capacidad para realizar tareas específicas con éxito, ¿sí? Es mucho más específica que la autoconfianza, porque no es como las habilidades generales, sino que tiene que ver en percepción de habilidades en tareas concretas. Entonces, Carolina Carballeira, ¿sí? Imagina, ¿no es cierto?, que eres hábil con las matemáticas, ¿sí? Lo que la mayoría de los psicólogos no somos, ¿sí? Pero imagina que tienes habilidades matemáticas. Entonces, cuando tú resuelves un problema específico en matemáticas o alguien te dice, mira, yo no puedo hacer esta tarea y te pide ayuda y tú la haces, esa, esa capacidad de hacerlo, ¿no es cierto? Y de resolver con éxito ese problema hace confiar y creer en ti en esa capacidad que es la autoeficacia. Puedes resolver esos problemas y por lo tanto al ser más específica que la autoconfianza, se centra en esas habilidades y tareas concretas y tú dices, mira, yo soy capaz de hacer estas cosas. Y como soy capaz de hacer estas cosas, obviamente influye en la autoestima. Ahora, mientras la autoconfianza y la autoeficacia están más enfocadas en habilidades y capacidades específicas, la autoestima, como les decía, es una evaluación global de nuestro valor como personas. Ahí hay un mote, ahí se quedaron pegadas las palabras en la presentación, pero lo que les explicaba antes, ¿no? Autoeficacia, ¿sí? Y autoconfianza tienen que ver con habilidades específicas. La autoestima es una evaluación global y no solo tiene que ver con una tarea o con ciertas habilidades, sino que está planteado y pensado en esta perspectiva de nuestro valor como personas en el mundo.
aun cuando hay ciertos elementos de evaluación respecto de la autoestima que están asociados, y lo vamos a ver más adelante en términos de las herramientas, a ciertos aspectos de la vida. ¿Sí? ¿Qué herramientas y métodos tenemos para evaluar la autoestima? ¿Sí? En el fondo, a veces es difícil plantearnos en cómo evaluamos la autoestima. ¿Y por qué es difícil plantearnos esto? Porque en el fondo, al ser un constructo, al ser un elemento que es primero una percepción, una autopercepción, y al estar además asociado a estos diversos elementos que la componen, tenemos que evaluar estos elementos para poder hablar de una autoestima general. Sin embargo, se han hecho ciertos instrumentos o pruebas para evaluar la autoestima. Hay una escala bastante confiable y conocida que es la escala de Rosenberg, ¿sí? Y también hay algunos instrumentos que se usan como los cuestionarios y entrevistas clínicas, que son métodos más cualitativos para evaluar la autoestima. La escala de Rosenberg es una escala confiable y validada que está validada en varios países. En México me parece que también, en Colombia creo que también, en Chile está validada y que tiene, por lo tanto, una valoración cuantitativa de los elementos que la conforman, digamos, ¿sí? Y por otra parte están los cuestionarios y entrevistas clínicas que tienen que ver con métodos cualitativos para evaluar la autoestima. Entonces, la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo lo conocemos bien, pero dicho en simple, lo cuantitativo tiene que ver con una escala y lo podemos medir, ¿sí? Y si lo podemos medir, lo podemos comparar. Lo cualitativo tiene que ver con una respuesta de calidad, de cualidad, y lo cualificamos entonces en términos de una persona. Y en ese sentido lo podemos ver en términos de una evaluación cualitativa de ciertas cualidades y por lo tanto no es una medición numérica, ¿sí? Es una medición de calificación de cualidades, ¿ya? Y desde allí vamos evaluando entonces la autoestima. Hablemos un poco de la escala de Rosenberg. Como les decía, la escala de autoestima de Rosenberg es una escala bien antigua que viene desde el año 1965, desde el siglo pasado, pero ha tenido algunas actualizaciones y está una escala que está validada y se utiliza en distintos lugares y está validada en varios países del mundo, digamos. Tiene 10 ítems, ¿sí? Y responden a una escala Likert de 4 puntos. Una escala Likert es esa escala que va desde nada, un poco, algo más, mucho, ¿sí? Y en esa perspectiva, en esa escala Likert, los pacientes indican, y por lo tanto es una escala de autoaplicación muchas veces, su grado de acuerdo con ciertas afirmaciones que tienen que ver con la autoevaluación. Por ejemplo, si yo le pregunto a Isabel Mota, Isabel, si yo te digo la siguiente afirmación, donde uno es poco y 4 es mucho, siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás, ¿qué dirías tú? ¿Estás de acuerdo con esa afirmación en uno, poco o 4, mucho? 4, fantástico, ¿no es cierto? Entonces ahí tendrías 4 puntos en esa afirmación, en ese Likert y podríamos aplicar. Entonces, 10 ítems que se van aplicando y una escala en una prueba que es bastante corta, pero que nos permite tener una visión general respecto de esta mirada respecto de la autoevaluación y por lo tanto de la autoestima. Tiene una alta fiabilidad y validez en múltiples estudios, lo que la convierte en una herramienta esencial en la evaluación de la autoestima. Hay algunas escalas que están aplicadas a otros espacios, por ejemplo, que tienen que ver con la autoestima escolar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay escalas que se aplican a a estudiantes de secundarios o estudiantes de educación básica o incluso universitarios que están midiendo una parte de la valoración de las personas. Entonces, Cristian Pavés puede pensar, por ejemplo, soy pésimo para el fútbol, espero que no, supongo que sí, Cristian, pero al mismo tiempo puede decir, pero soy seco para los estudios, digamos, sí, soy Mateo. Entonces, si aplicamos la escala de autoestima escolar o autoestima educacional a Cristian, va a salir con una alta puntuación en términos de ese factor de la autoestima, ¿sí?
pero no así si lo aplicáramos desde el punto de vista de los deportes, digamos, ¿sí? Entonces, la autoestima, como dijimos, es una mirada general, pero muchas veces se han aplicado escalas que tienen que ver con algunos aspectos de las vidas de las personas. Esta escala de Rosenberg es general, ¿sí? Y tiene, por lo tanto, esta evaluación que, a pesar de ser simple, sencilla, nos da una primera aproximación. Lo que yo recomiendo siempre es que si vamos a usar la escala de Rosenberg, la complementemos luego, sobre todo si estamos haciendo entrevistas individuales con cuestionarios y entrevistas clínicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son métodos cualitativos efectivos para evaluar la autoestima. Es decir, nos permiten una comprensión más profunda, contextualizada de nuestro paciente, comprender cómo se valora a sí mismo en el contexto en el cual se desarrolla. ¿Sí? Y por lo tanto, desde ese contexto, nosotros lo vamos a ir trabajando. Los cuestionarios, entonces, que uno usa para la evaluación cualitativa de las entrevistas y de la validación y la valoración de la autoestima, pueden incluir preguntas abiertas que exploren cómo el paciente se percibe a sí mismo en diferentes áreas de su vida. Entonces, le puedo preguntar, ¿cuáles son las áreas, Osvaldo, cuáles son las áreas de la vida que más te importan? ¿Sí? La familia, el trabajo, la vida social. Y podemos ir trabajando allí, entonces preguntar con preguntas abiertas. ¿Y cómo te sientes tú en la valoración respecto de tu desempeño en esas distintas áreas? Estoy inventando, digamos, pero podríamos ir por ahí, ¿no? Que tiene que ver mucho con una entrevista clínica, porque al final las entrevistas clínicas son las que nos permiten a nosotros explorar las respuestas del paciente, ¿sí? De esta forma, una escala como la de Rosenberg, que puede tener preguntas tan cerradas, ¿no es cierto? O tan específicas o tan concretas, podría servirnos para preguntar y avanzar más en eso. Entonces yo podría preguntar nuevamente a la compañera, a Isabel, y decirle, perfecto, tú te evaluaste en 4, ¿cierto? Y dijiste, "Tengo 4 en esta pregunta que nos hicimos que tenía que ver con que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás. Entonces yo, a partir de eso, le digo a Isabel, ¿y qué significa que tú estés de acuerdo con eso? ¿Sí? Y podemos usar la misma pregunta en términos de hacerla cualitativa. ¿Sí? ¿Por qué 4? ¿Por qué no 3? ¿Qué significa que tú tengas la misma dignidad de otros? ¿Qué son, cómo es eso la dignidad en otros? ¿Sí? Si tienes la misma valoración que otros, cuando estás en una situación, ¿te pones al mismo nivel que los demás? ¿O está el otro primero que tú? Ah, y empezamos a hablar de esta cosa en términos de la autovaloración, de la autoaceptación, etcétera, etcétera, y del querernos bien, digamos. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, no solo es el contenido de la respuesta, sino también, por otra parte, un lenguaje corporal, un tono emocional, ¿sí? Los métodos cualitativos tienen mucho que ver con esto que vamos descubriendo, porque si yo le pregunto algo a Kendra, Kendra me va a responder con todo su cuerpo, no solo con sus palabras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la actitud de Kendra cuando me contesta? Cuando me pregunta, cuando Kendra me habla o no me habla, ¿sí? Y además, cuando ella habla, ¿qué palabras utiliza? Y ahí también entonces entramos a identificar ciertas señales que son tremendamente importantes para comprender si hay una adecuada autoestima o una baja autoestima. Los métodos cualitativos entonces complementan las escalas cuantitativas. Y lo que uno debiera tratar de hacer siempre es poder hacer una visión holística, digamos, ¿sí? Una visión más completa respecto de lo cuantitativo y lo cualitativo que nos van a dar una visión más acabada de la autoestima de nuestro paciente. Entonces, si yo le pregunto a Kendra algo y Kendra me contesta, yo voy a fijarme en señales que van a tener que ver con la autoestima de Kendra. ¿Sí? Hay muchas personas que pueden definir rápidamente y decir, no, lo que pasa es que yo tengo una baja autoestima. ¿Sí? Y muchas personas podrían decirnos eso. O algunas personas decirnos, no, yo tengo una autoestima adecuada y no necesariamente tenerla, digamos, ¿sí? La autoestima es un concepto que también es difícil
de sobrellevar. ¿En términos de qué? De que si nosotros le preguntamos a las personas directamente, ¿tú te valoras suficientemente a ti mismo? ¿Cómo es tu autoestima? Es una pregunta que incomoda, ¿sí? Porque alguien podría decir, si digo que sí, parezco arrogante. Si digo que no, parezco parezco como que me estuviera, ¿no es cierto?, exponiendo o poniendo como en una, victimizando, ¿no es cierto? Entonces, es una pregunta compleja. Y por lo tanto, uno va descubriéndolo también en términos de este diálogo que tenemos con nuestros consultantes, con nuestros estudiantes, con la gente con la cual interactuamos en nuestros procesos de trabajo y de terapéutico. Las señales de baja autoestima que están aquí, que podemos ir descubriendo, están en las autoevaluaciones negativas, en las dificultades, por ejemplo, para aceptar elogios, al miedo al fracaso y la crítica excesiva, entre otros. A ver, ¿a qué se refiere esto? Las autoevaluaciones negativas, por ejemplo, es una de las señales más comunes de la baja autoestima que tiene que ver con esta tendencia de las personas a realizar autoevaluaciones negativas. No soy lo suficientemente bueno, nunca hago nada bien, o no, esto no me resulta a mí. Yo tenía un paciente que siempre me decía, no, es que mi hermano es el que cuenta bien los chistes, ¿sí? Yo no. Entonces me contaba una anécdota y me decía, era graciosa, pero cuando la cuenta mi hermano siempre es buena, a mí no me resulta, ¿sí? Eso es una una autoevaluación súper negativa respecto de yo nunca hago nada bien, ¿no? Entonces, una persona que me dice, no soy lo suficientemente bueno, o que siempre está contando que hay otro que lo hace mejor que él, o otros que lo hacen mejor que él o ella respecto de algo, o que no es, o que nunca le sale nada, ¿no es cierto? Estas personas que finalmente nos hablan desde una perspectiva casi como derrotista de la vida, ¿no? No hay nada que me resulte bien. Obviamente que es una autoevaluación negativa. Y eso es algo a anotar. Es una señal de alerta frente a una baja autoestima. Otro elemento, como decíamos, es la dificultad para aceptar elogios. Hay muchas personas que, y en general en nuestra cultura también, eh, está como no, no, no es fácil aceptar que alguien te diga algo positivo. ¿Se han fijado que cuando alguien nos dice algo positivo, la mayoría de las personas responden con un no, así no es nada, está bien, qué sé yo, hice lo que pude, ¿no es cierto? Entonces yo le puedo decir a Nadia, Nadia, pero qué bueno que estás aquí, qué sé yo, que te preocupas por aprender y maravilloso, y claro, obvio, ¿y qué haces tú? Te cubres así, se vergüenza, ¿no es cierto? No, nada, pero ¿qué cuesta si esto está bien, digamos, ¿sí? Entonces, minimizar los logros o atribuir los éxitos a factores externos. Qué bueno que te sacaste un 7, debiste esforzarte mucho. No, la prueba estaba fácil, ¿sí? Justo me preguntaron lo que estudié, ¿sí? O sea, los logros tienen que ver con la suerte, con factores externos y en vez de reconocer las propias capacidades, siempre está puesto en otro o en otra cosa. Minimizar. No, sí, no es nada, qué sé yo. Oye, qué bien cantas, Paola. No canto tan bien. No, hay otros que cantan mejor, digamos, ¿sí? O le pongo ganas, digamos. Nada más, eso es todo. Minimizar los éxitos, que tiene que ver con esto que decíamos, la dificultad para aceptar elogios. Esta dificultad para aceptar elogios también entonces es una señal de alerta respecto de elementos que nos podrían estar hablando de una baja autoestima. Y el miedo al fracaso y la crítica excesiva. Es normal, obviamente, que todos tengamos temor a que las cosas no nos resulten. Yo no me imagino, ¿no es cierto?, que alguien diga o que Rosa podría decir, qué bueno, quiero que esto no me resulte. No, uno está obviamente tratando de que las cosas funcionen y uno está tratando de que aquello que yo deseo en la vida para mí o esta imagen que yo tengo de mí sea positiva. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a una situación, a un desafío, el temor al fracaso excesivo es una señal de baja autoestima también. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque el miedo, obviamente que existe, podemos tener temor, siempre podemos tener temor a que las cosas no nos resulten, pero aquel miedo excesivo que evita que tomemos riesgos, que
funciona como un autosabotaje para intentar nuevas actividades, para no cumplir incluso con las propias expectativas por el temor de no cumplir con las propias expectativas o con las expectativas de los demás, ocultan, llevan, son una señal de baja autoestima, ¿sí? O cuando a veces hacemos algo y nos equivocamos en algo pequeño y esta voz interna empieza a tratarnos pésimo, ¿sí? ¿Se han fijado que cuando algo no nos resulta, nos tratamos con mucho cariño y nos decimos palabras muy bonitas al oído a nosotros mismos y nos decimos, oh, pero no te preocupes, no te preocupes, ¿cierto? Decimos, no te preocupes, Leonel, digo yo, a la próxima va a salir mejor. No, no, no creo que nos digamos eso. En general nos decimos hartas cosas feas, ¿no? Nos decimos, pero como tan tonto, como no te diste cuenta, ¿sí? Ahora, esa crítica excesiva, a veces, que a veces nosotros hacemos en forma interna, que puede ser lo primero que nos sale, luego nosotros la podemos corregir y decir, bueno, en realidad no tanto, yo hice el esfuerzo, que si yo no me di cuenta y que si yo, para la próxima puede salir mejor. Fantástico. Cuando hacemos eso, hay una corrección. Nuestra autoestima puede estar bien enfocada, pero hay algunas personas que se quedan en esta primera impresión, ¿no? Cuando algo no nos sale bien, esta crítica excesiva, esta crítica abrumadora, esta crítica derrumbante, ¿no es cierto? Que hacia uno mismo e incluso hacia los demás. Cuando la crítica no es solo incluso hacia mí, sino que también incluso hacia los otros, puede ser una señal de baja autoestima. Porque esta crítica, autocrítica puede llevar primero un ciclo de negatividad perpetua que perpetúa, ¿no es cierto?, esta baja autoestima. Nunca, el nunca me sale nada bien, surge un poco también desde acá. ¿Ok? Entonces, por ahí vamos, digamos. Decíamos que la autoestima tiene una relación tremendamente importante con la salud mental. ¿Sí? Y por supuesto, una baja autoestima puede generar en nosotros ciertos cuadros que en salud mental son complejos de sobrellevar. Lo primero que podemos decir es que una baja autoestima es un factor de riesgo significativo para la depresión. ¿Sí? Una baja autoestima contribuye a la aparición y mantenimiento de la ansiedad. Y una baja autoestima está asociada con problemas conductuales como agresividad y el comportamiento antisocial. Si ponemos atención a estos tres cuadros, depresión, ansiedad y trastornos de la conducta, y nos recordamos lo que acabamos de hablar en términos de esta alta autocrítica, esta mirada como una autoevaluación negativa, la dificultad para aceptar elogios, por ejemplo, están tremendamente asociados a estos cuadros también, digamos. ¿Sí? Y obviamente aparecen como una consecuencia una de las otras. Hay una retroalimentación. Nada es sabemos que nada en la conducta humana es una intervención directa, nada es unicausal en nosotros, pero sí están tremendamente asociados. Entonces, la depresión y la autoestima se relacionan en términos de ser un factor de riesgo significativo. ¿Por qué? Porque las personas que tienen una baja autoestima tienden a tener esta visión negativa de sí mismos y del mundo y del futuro. Y por esto el desarrollo y el mantenimiento, se desarrolla y se mantiene una mirada depresiva y de inutilidad frente al mundo. Los pensamientos son tremendamente autocríticos. Y la perspectiva que tenemos en términos de nosotros mismos frente a un mundo que florece, que resuelve, que es capaz, es que nosotros no somos capaces. Y esto nos mantiene en esta tristeza constante, en esta mirada del mundo como un mundo que estuviera siempre en sepia. Un mundo, perdón, un mundo que florece, pero que nosotros lo vemos en sepia. Esta perspectiva está asociada, ¿no es cierto?, a esta falta personal de resolver la vida. Entonces, la depresión tiene mucho que ver muchas veces con esta autopercepción de inutilidad e incapacidad. Los pensamientos son tremendamente autocríticos, ¿sí? Y nos llevan a estos pensamientos persistentes de desesperanza. No hay nada que hacer.
y que son características centrales de la depresión. Pensamientos persistentes de tristeza, desesperanza, eh, no, no tener confianza en que el futuro puede ser diferente, ni en las propias habilidades para hacer algo al respecto. Por lo tanto, nos planteamos en un mundo donde nuestras características no nos ayudan. Desde una baja autoestima, entonces, la depresión se mantiene e incluso puede aumentar, digamos. ¿Por qué la ansiedad o cómo la ansiedad se nos relaciona entonces con esta baja autoestima también? Bueno, en términos muy claros y muy directos, también juega un papel crucial la ansiedad, en términos de que la ansiedad predice la aparición, perdón, la baja autoestima predice una aparición de ansiedad en adolescentes y en adultos jóvenes. Porque cuando yo tengo una percepción negativa o baja de mí mismo, tiendo a pensar que las amenazas del mundo, las necesidades del mundo, lo que el mundo necesita de mí, no están dentro de mi repertorio de habilidades, no están dentro de mi caja de herramientas. Y si no están dentro de mi caja de herramientas porque tengo una baja autoestima, el mundo, sus vicisitudes, lo que el mundo me va a presentar, me llena de angustia y ansiedad. Porque como creo que no tengo y no poseo esas herramientas, en la baja mirada respecto que tengo de mí mismo, en la baja valoración que tengo respecto de mí mismo, el mundo me aparece amenazante. Amenazante porque me va a pedir cosas frente a las cuales no voy a ser capaz de responder. No tengo esas herramientas. Y por lo tanto, el trastorno ansioso, una ansiedad generalizada o incluso los trastornos de pánico, todos aquellos asociados a la ansiedad, son tremendamente correlativos, digamos, con esta baja autoestima. La percepción negativa entonces aumenta esta sensibilidad a las amenazas percibidas del mundo. Y por lo tanto, el tener una visión respecto de nosotros con una baja valoración, con un desconocimiento, además, porque la baja valoración tiene muchas veces que ver con este desconocimiento, con esta imagen poco clara de mis propias habilidades, nos ayuda a mantener o a desarrollar muchas veces estos trastornos de ansiedad generalizada o los trastornos de pánico. ¿Y cómo los trastornos de la conducta también se relacionan con la baja autoestima? Bueno, en términos de que la baja autoestima se relaciona con una cierta agresividad, incluso con el comportamiento antisocial e incluso con la delincuencia. Y esto es curioso, ¿por qué? Porque uno pensaría que una persona con baja autoestima no andaría por el mundo como agrediendo a otros, pero puede pasar y puede ocurrir, y de hecho ocurre, que la agresividad es un mecanismo de defensa para protegerse de estos sentimientos de inferioridad. Es decir, me siento tan disminuido que lo que quiero es criticar a los otros, resolver a los otros y ando por la vida peleando con los otros, digamos, ¿sí? Y por lo tanto ando peleando con los otros porque siento que si no me impongo desde el principio, los otros van a avasallar conmigo. No tengo las herramientas para plantearme frente al otro como un igual. Y por lo tanto, como no tengo esas herramientas para plantearme frente al otro como un igual, me planteo frente al otro como con el poder que tenga, ¿sí? Y por eso me vuelvo, de alguna manera también, un, comillas, matón. O bien, justamente lo otro, digamos, estos trastornos de la conducta que tienen que ver con el comportamiento eh, de aislamiento social. Me desligo del mundo, trato de no aparecer y por lo tanto me oculto. Me encierro en mi cuarto, me quedo allí, trato de no resolver ningún problema del mundo. E incluso, digamos, hoy día de pronto está la posibilidad de conectarme al mundo a través de las redes virtuales y del mundo virtual puede favorecer tremendamente esa baja autoestima y ser un trastorno también conductual al final, digamos. ¿Sí? La ansiedad social, ¿sí? Esta fobia social, que también
se convierte en una conducta de distancia social. ¿Estamos? Un concepto que nosotros conocemos muy bien y que usamos harto en psicología y en términos de la educación también es el concepto de resiliencia. ¿Lo conocen? ¿Sí? Genial. La resiliencia, como ustedes saben, es un concepto acuñado hace muchos años atrás y que de alguna manera es un concepto que recoge una perspectiva sistémica. ¿En qué sentido? La resiliencia es un concepto que viene del mundo de la metalurgia y tiene que ver con, originalmente, con aquellos metales que eran capaces de resistir, ¿sí? Y de volver a su forma original, casi como que rebotan, digamos, ¿sí? Y por lo tanto, el concepto que nosotros tenemos de resiliencia es aquello que tiene que ver con que eh, todo aquello que es capaz de sobrellevar situaciones difíciles y de incluso salir fortalecido de esas situaciones difíciles. Una autoestima alta entonces está asociada con una mayor resiliencia y al mismo tiempo la resiliencia puede ayudar a protegernos contra los efectos negativos de la baja autoestima. Es decir, si yo tengo una autoestima alta, entonces tengo la posibilidad de tener más resiliencia frente a situaciones difíciles de la vida, ¿sí? Y si tengo resiliencia, la resiliencia me puede ayudar y me puede proteger contra los efectos negativos de la baja autoestima. Ojo, resiliencia y autoestima no son lo mismo y también a veces tendemos a confundirlos, digamos. La resiliencia entonces va a ser una capacidad frente a una situación difícil y la resiliencia la vemos en ese momento, en esas instancias, ¿sí? Pero autoestima y resiliencia tienen una asociación tremendamente alta. Si la resiliencia entonces es la capacidad de recuperarnos de la adversidad, y una alta autoestima nos proporciona confianza y autovaloración necesarias para enfrentar y superar los desafíos. Por lo tanto, las personas con alta autoestima tienden a tener una perspectiva más positiva de sus capacidades y por lo tanto mejoran su resiliencia. Son más propensas a perseverar frente a las dificultades. Entonces, una persona con alta autoestima tiene mayor resiliencia. Y una persona que es capaz de resistir, que es capaz de enfrentar y de superar desafíos, por supuesto que aunque a veces considere o se haya considerado en algún minuto como con una baja autoestima o que no era capaz frente a una situación difícil, si es capaz de resistir y salir y sobrellevarla positivamente y sentirse fortalecido, obviamente que esto te va a proteger de una baja autoestima. Los efectos negativos de la baja autoestima, entonces, que vimos que tenían que ver con esta perspectiva de la depresión, de los trastornos ansiosos, etcétera, etcétera, una persona resiliente es capaz de resistir frente a eso. ¿Por qué? Porque le permiten recuperarse de experiencias adversas. Entonces, las personas resilientes son capaces de mantener este sentido de autoeficacia que hablábamos al principio y de optimismo, incluso cuando enfrentan problemas de autoestima. No caen entonces en estos patrones que dijimos de ansiedad y depresión, sino que tienden a pensar y a vivir y decir, bueno, fue una experiencia difícil y a pesar de que yo no siempre soy capaz de resolverlo todo, en esta oportunidad pude y voy para adelante, digamos, ¿sí? Y eso es una tremenda protección frente a estos elementos que dijimos antes de la depresión y de la ansiedad. Bueno, veamos algunas técnicas para fomentar la autoestima asociadas a algunos enfoques de la psicología que están conectados con la terapia breve, ¿sí? La terapia breve es un enfoque general. Esto quiere decir, los que son psicólogos saben de lo que estoy hablando cuando decimos que uno entró a estudiar psicología pensando que la psicología era una, pero nos engañaron gravemente, digamos. Entonces, cuando entramos a estudiar psicología, Ángela, yo no sé si tú eres psicóloga, pero tú puedes haber entrado a estudiar psicología y te diste cuenta de que no era una, sino que eran cuatro. Y no solo son cuatro, sino que en cada una de esas cuatro hay un montón más, digamos. Entonces la psicología no es una, es psicoanálisis, es sistémico, es cognitivo-conductual y es humanista, ¿sí?
¿Qué significa eso? Que son distintas formas de ver y comprender la conducta del ser humano. Desde estas perspectivas antropológicas, desde estas perspectivas de comprensión del ser humano, nosotros vamos a tratar de entender y apoyar y resolver las dificultades que el ser humano presenta en su conducta. Ahora, la terapia breve es una forma terapéutica dentro de la psicología clínica que implica, que implica un acercamiento hacia la resolución de los problemas que está marcada por las características de la terapia breve. ¿Cuáles son las características de la terapia breve? Súper sencillo, es breve. Y por lo tanto, toma elementos a veces de distintos enfoques, sin ser, sin ser una terapia que es que sea, digamos, una mezcla de todos. No, manteniendo la epistemología y los valores epistemológicos de cada una de las ramas o de cada uno de los enfoques de la psicología, la terapia breve toma elementos que nos pueden servir desde la perspectiva de las terapias cognitivas, desde las terapias sistémicas y desde las terapias cognitivas, ¿sí? Para poder trabajar con nuestros pacientes y resolver de manera focalizada, rápida, los problemas que nuestros pacientes, consultantes o estudiantes pueden presentarnos. Entonces, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la terapia breve, ¿y por qué hablamos de breve? Porque hablamos desde 8 a 12 sesiones como lo más ortodoxo, 20 sesiones, ¿ok? Que sabemos que es distinto a una terapia larga, porque una terapia larga puede durar un año, 2 años, digamos, ¿sí? Entonces estamos hablando de intervenciones focalizadas y breves. Vamos a hablar de algunas técnicas que pueden fomentar la autoestima ahora. La reestructuración cognitiva es una técnica asociada justamente a la práctica cognitivo-conductual. La reestructuración cognitiva, en términos tremendamente generales, consiste en la identificación y modificación de pensamientos negativos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo siguiente. Si la autoimagen, es decir, la percepción que yo tengo de mí mismo, la percepción que yo me doy a mí, ¿sí? Es una percepción errada, lo que yo tengo que hacer es que este pensamiento negativo que tengo de mí, debo cambiarlo. Pero primero entonces tengo que identificarlo. Entonces, si yo estuviera trabajando, por ejemplo, con Anubis, trataríamos de, Anubis, identificar primero cuáles son esos pensamientos negativos que tienes de ti y ponerlos en tela de juicio, ¿sí? Yo nunca puedo hacer nada bien. Entonces tú te darás cuenta, Anubis, que esa es una idea falsa. ¿Por qué es una idea falsa? Porque no existe racionalmente, en términos incluso lógicos, la posibilidad de que nunca hayas hecho nada bien. ¿Sí? Entonces, incluso desde una perspectiva lógica, usando el diálogo socrático, podríamos poner en duda ese pensamiento negativo y plantear y decir, estás equivocada o llegar a darte cuenta de cómo estás equivocada en esa idea negativa, en ese pensamiento negativo de que nunca haces nada bien. ¿Cierto? Entonces, al hacer eso, lo identificamos y lo modificamos. Y lo podemos ir modificando de a poco, en términos de decir, hay algunas cosas que me resultan bien, ¿sí? O podemos partir por el otro lado, si es que tenemos mucha resistencia. Hay algunas cosas que no me resultan bien. Porque cuando digo hay algunas que no, entonces tiene que haber algunas que sí, ¿sí? Y nos vamos aproximando. ¿Qué hay ahí? Una reestructuración, un cambio en tu pensamiento. Entonces, cuando tú automáticamente decías antes, nunca hago nada bien, hoy día, si hacemos una reestructuración cognitiva, esa respuesta ya no es posible. ¿Por qué? Porque al menos vas a decir, hay algunas cosas que no me resultan bien. Y si hago eso,
con solo ese gesto de algunas cosas ya no me resultan bien, estoy abriendo un espacio en mi mente y en mi conducta y en mi mirada sobre mí mismo que tiene que ver con, hay algunas que sí entonces, que sí me resultan. ¿Ya? Ahora, eso es en términos muy generales, muy básicos, digamos, ¿sí? Pero una reestructuración cognitiva va por ahí. Identificamos y modificamos pensamientos negativos, ¿sí? Las técnicas de autoafirmación, que también son propias de lo cognitivo-conductual, tiene que ver con reforzar aspectos positivos y logros personales. Entonces, supongamos que Leonardo García, hola, lograste algo y muy bien. Y esto te resultó y tú estuviste muy contento. Perfecto. Entonces vamos a reforzar positivamente eso. Desde una perspectiva conductual, ¿qué es un refuerzo? Los que estudiamos psicología nos aprendimos esto de memoria. Refuerzo es todo aquello que aumenta la probabilidad de que una conducta se repita, ¿cierto? Entonces hablamos de refuerzos positivos, refuerzos negativos, refuerzos simbólicos, refuerzos concretos, refuerzos sociales, lo que ustedes quieran, pero refuerzo es todo aquello que aumenta la probabilidad de que una conducta se repita, ¿cierto? Entonces, Leonardo en una sesión dice algo positivo de sí mismo, resulta algo positivo, me cuenta algo positivo donde él encontró que era algo positivo, un aspecto positivo de sí, un logro personal. Vamos reforzando eso, ¿sí? Y cada vez que Leonardo haga algo que nos parezca un logro, que nos parezca algo favorecedor de esa perspectiva positiva de sí, vamos reforzando. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer también ahí? Entonces, pedirle a Leonardo que haga autoafirmaciones positivas. Y vamos a ir reforzando esas autoafirmaciones positivas. Entonces, ya no es solo decir, hay algunas cosas que me salen bien, sino que soy una buena persona, por ejemplo. Y las vamos repitiendo, porque son autoafirmaciones, digamos. Eso es una afirmación sobre sí mismo. Y vamos a ir repitiendo esas afirmaciones porque vamos a ir reforzándolo. Y cada vez que hagas algo bueno, Leonardo, no olvides decir, o que cada vez que alguien te diga algo positivo o tú te sientas bien por algo, tú vas a repetir y vas a volver a decir, sí, porque soy una buena persona. ¿Ok? Y ahí hay una autoafirmación positiva de ti. ¿Estamos? Que va a reforzar esas ideas y esos logros personales que pueden parecer muy pequeños, pero que están ahí. La terapia breve sistémica también tiene entonces técnicas para fomentar la autoestima. Dijimos que la terapia breve es porque es corta, es porque está situada en una acción concreta, con un foco en particular y con objetivos bien claros y precisos, ¿sí? La terapia breve sistémica está basada en el enfoque sistémico de la psicología. El enfoque sistémico de la psicología es aquel que está situado en lo relacional, ¿sí? Entonces, esto es bien interesante porque la gente cuando asiste a terapia asiste por un problema siempre relacional. Entonces, Nadia, tú me vas a decir, pero la autoestima es un problema personal. Entonces, yo te voy a decir, sí, pero tiene que ver con una relación. Mi querida Nadia, ¿sabes tú que la relación más larga que tú vas a tener en la vida es una relación muy importante y es una relación que tú debes cuidar? Y esa relación es la relación contigo misma. Es una relación. Entonces, si esa relación se puede cuidar, es también una relación sistémica. ¿Cómo te relacionas contigo? ¿Sí? No es solo qué piensas del mundo, no es solo cómo te relacionas con otros, con las personas, con tu pareja, no, también cómo te relacionas contigo. Y por lo tanto, esa es una relación sistémica también. La terapia breve sistémica entonces va a buscar, en términos de esta perspectiva, intervenciones centradas en las soluciones y cambio de perspectiva. Por ejemplo, se centra en soluciones y en cambiar la perspectiva del paciente sobre sus problemas. La autoestima entonces aquí es clave. Ayuda a los pacientes a ver sus capacidades y recursos desde una nueva luz. Hay una intervención concreta y súper conocida dentro de la terapia breve sistémica que se llama la pregunta milagro. Entonces, es como decirle a nuestro paciente o consultante, a aquel estudiante o aquella persona que está con nosotros que tiene problemas de autoestima, si le dijéramos, mira, imagínate lo siguiente, imagina que hoy en la noche ocurre un milagro, algo pasa.
Y mañana al despertar, todos tus problemas de autoestima han desaparecido. Porque ya reconocimos que tenías problemas de autoestima, ¿cierto? Entonces, mañana en la mañana tú despiertas y todos tus problemas de autoestima se fueron. Entonces, cuéntame, ¿qué sería el primero en darse cuenta? ¿Cómo te darías cuenta tú de que estás mejor, de que ya no hay un problema de autoestima? ¿Qué cosa sería diferente? Todas esas respuestas y todas esas imágenes, todas esas formas de ver y de relacionarse con el mundo que nuestro paciente nos fuera consultando, nos fuera respondiendo en ese minuto, nos ayuda a identificar objetivos terapéuticos, pero también nos destacan los recursos y fortalezas que el paciente tiene. Sonreiría, estaría más confiado, ¿sí? Podría resolver esto y lo otro. eh, Me apoyaría más en aquellas cosas que siempre me han gustado, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con herramientas y objetivos que nuestro paciente ya posee. La terapia breve sistémica, entonces, tiene que ver con algo súper importante, parte de las habilidades de mi paciente. Y eso es clave. El terapeuta, el terapeuta sistémico, estratégico además, eh, parte de mirar a su paciente o a su consultante como una persona con recursos. Entonces, yo veo a Anubis y digo, Anubis es una persona que tiene muchos recursos. Es que llego con un problema, sí, pero además de tu problema tienes muchos recursos. No es que no voy a atender a tu situación problema, no es que no voy a atender a aquello que me traes como algo que te complica, pero voy a ver, además de tu complicación, todos los recursos que están alrededor. Y desde esos recursos vamos a trabajar. Y por eso es estratégico, y por eso está planteado desde lo breve. Así entonces, las estrategias para integrar el trabajo en autoestima en sesiones de psicoterapia breve desde todos los enfoques tienen que ver con estos tres elementos. Y con esto ya vamos a ir terminando. Primero, establecer objetivos claros, ¿sí? Y como estamos pensando en psicoterapia breve, definir objetivos específicos y alcanzables con el paciente. Específicos, concretos, súper concretos y alcanzables. Es decir, que podamos medir los logros. Hablamos incluso aquí de objetivos SMART, que tienen que ver con que sean medibles, alcanzables, qué sé yo, que puedan ser monitoreados, que estén basados en los recursos del paciente, etcétera, etcétera. Dos, el uso de métodos breves y estructurados. Es decir, vamos a utilizar técnicas focalizadas y de corto plazo. ¿Sí? Vamos a definir objetivos específicos alcanzables con el paciente y las técnicas que vamos a ocupar tienen que ser focalizadas y de corto plazo. Y las vamos a usar en sesión a sesión y las vamos a trabajar y las vamos a monitorear. ¿Por qué? Porque el tercer elemento tiene que ver con la monitorización y evaluación del progreso. Entonces, si hacemos una tarea, Cristian Pavés, y yo te digo, haz esto, y lo hacemos y nos quedamos de acuerdo, porque este es nuestro objetivo y vamos a hacerlo de esta manera, y con esta técnica vas a usar esta herramienta que está dentro de tus habilidades y de tus recursos, lo vamos a ir evaluando regularmente en el proceso. Entonces, a la próxima sesión no me puedo saltar el preguntarte, y trabajamos sobre eso. Pucha, es que no me resultó. A ver, pero cuéntame, ¿qué fue lo que hiciste? Y refuerzo aquello que sí se hizo, no lo que no. ¿Ok? Es que no lo hice en la semana. Ok, hagamos algo aquí. ¿Sí? Y voy ajustando también las tareas a los recursos de mi paciente y a las posibilidades que tiene. Es tremendamente importante, entonces, este último punto que tiene que ver con la monitorización y evaluación del proceso. Es crucial porque subraya la importancia, Lambert y Ogles subrayan la importancia de esta monitorización, porque son herramientas que nos permiten ir mostrándole a nuestro paciente sus avances. Entonces, recuerdan que al principio hicimos, y yo les hablaba de la escala de Rosenberg, que es una escala Likert cortita. Imagínense que aplicamos la escala al principio y mi paciente sale muy bajo en autoestima, ¿sí? Y 2 meses después, o qué sé yo, 4 semanas después, un mes y medio, después de haber hecho varias de estas técnicas, aplicamos el mismo test.
Si lo hemos hecho bien, nuestro paciente va a tener un puntaje mejor, ¿sí? Y eso no va a ser solo una respuesta para mí, que yo ya lo sé porque lo he ido trabajando y lo veo en mi paciente. Y no va a ser algo que yo le digo. ¿Quién se lo dice? Un instrumento validado y confiable. Y eso también mejora la respuesta en mi paciente. Este autoinforme, estas escalas nos permiten entonces como retroalimentación para nuestro paciente para que vea en qué áreas mejora y en qué áreas todavía tenemos que seguir trabajando. ¿Estamos? Entonces, cuando yo planifico una intervención de corto plazo y seguimiento de progreso, tengo que ir del siguiente punto. Diseño intervenciones de corto plazo, es decir, planifico sesiones con objetivos específicos y plazos definidos. Vamos a trabajar autoestima, perfecto, vamos a hacer 8 sesiones, vamos a hacer 10 sesiones y vamos a hacer esto, esto, esto y esto y esto. Voy a usar evaluaciones continuas, es decir, evaluaciones que nos permitan medir la efectividad de los procesos que vamos llevando y de los avances que vamos teniendo. Y siempre, siempre, siempre una buena un buen diseño de intervención y una buena evaluación continua me va a requerir y me va a pedir adaptación de intervenciones basadas en el progreso, es decir, flexibilidad, ajustar la estrategia según los resultados obtenidos. ¿Ok? Entonces no es vamos a hacer esto y bla, 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 bla. No, vamos a hacer esto y si vamos viendo que funciona, perfecto, vamos avanzando un poco más y hacemos otra estrategia. Si no, como decía una profesora mía, recogemos cañuela, ¿sí? Y nos echamos la culpa. Y decimos al paciente algo así como, me adelanté, ¿sí? Fui yo el que me entusiasmé demasiado, ¿ok? No eres tú, soy yo. Vamos, tú puedes, yo me equivoqué, hagámoslo de nuevo. Pero esto salió fantástico. Entonces, nuevamente con Leonardo, todas esas habilidades que Leonardo tiene y las aplicamos ahí, ¿sí? Por ahí va la cosa. Estimadas, estimados, una hora se hace nada y yo les quiero agradecer la atención que me han brindado hasta ahora y los invito la próxima semana entre el 7, perdón, el 14 y el 21, vamos a tener un curso donde vamos a profundizar en todas estas técnicas y en todos estos conceptos desde la terapia breve y desde el trabajo con la autoestima, ¿sí? Y ahí vamos a hablar de algunas otras técnicas y algunas otras herramientas que vamos creando también, porque recuerden que la psicoterapia tiene mucho que ver con la técnica y en ese sentido es una ciencia, pero también tiene mucho que ver con la relación, el vínculo y la creatividad, y en ese sentido también es un arte. Entonces los invito a que ojalá se interesen y quieran participar, y todos les agradezco de todas maneras a cada uno y a cada una el haber estado presentes hoy día. Por lo tanto, ¿alguna pregunta? Mi querida Marí, usted es la encargada de decir quién y contestamos unas 2 o 3 preguntitas por aquí. Vale. Bueno, Mario levantó la mano, así que Vamos con empezaremos Mario con él. entonces. Mario, Muchísimas te doy gracias, la Mario. palabra. Ok. Hola, Mario. Hola, muy buenas Hola. tardes desde Buenas Colombia. tardes. Muchas gracias por esa exposición tan magistral. Bueno, te Muchísimas gracias, hablo Mario. desde la psicología clínica. Muy Ujú, interesante este enfoque de terapia breve. Mi pregunta sobre todo redunda en qué diagnóstico sí es válido aplicarlos o no. A lo que me refiero, por ejemplo, en psicología clínica uno se encuentra pacientes de mixto, ansiedad, depresión o individuales, pero también se encuentra con pacientes de esquizofrenia, alteración de la percepción. ¿Y ujú, por qué va mi pregunta? Porque a veces, por lo menos el sistema sanitario colombiano, mm. por lo que veo, no busca el egreso del paciente o muy poco se aplica este enfoque de terapia breve, de decir, estos son los objetivos, después de 20 sesiones esperamos, pues obviamente depende del compromiso y el avance del paciente, pero Ujú. vuelvo a la pregunta inicial. ¿Este enfoque de terapia breve aplica para todos los diagnósticos o específicamente para unos sí, para otros no?
Muchísimas gracias, Mario, por tu pregunta. Mira, lo primero que te tengo que te quiero decir es que desde la perspectiva de la autoestima, la terapia breve es un enfoque muy favorecedor para trabajar la autoestima. Esto es bajo todos los cuadros que puedas tú tener respecto de los trastornos que estés mencionando, porque lo que vamos a trabajar es la autoestima, no el cuadro, ¿sí? No el trastorno en sí. Ahora, cuando mejora la autoestima, la depresión también mejora, ¿sí? Porque de hecho, uno no trabaja la depresión, trabaja los elementos que acompañan la depresión, ¿sí? Uno trabaja la ansiedad, pero trabajamos aquello que son los síntomas de la ansiedad y vamos a ir buscando a veces sus orígenes dependiendo de nuestro enfoque, ¿sí? La psicoterapia breve es una psicoterapia que se ha probado y que se utiliza en muchos trastornos. Ahora, eh, cuando hay una mirada distinta, cuando tenemos una perspectiva de la realidad fragmentada respecto de nosotros, cuando hablamos de un trastorno psicótico en general, ¿sí? Lo primero que tenemos que pensar es que necesitamos una persona que esté medianamente compensada para poder hacer cualquier cosa, digamos, ¿sí? Desde el punto de vista de la psicoterapia. Desde el punto de vista de la psicoterapia, que tiene que ver con que nosotros vamos a utilizar los medios que están desde la palabra, desde la cura por la palabra, desde el lenguaje, desde el cambio y la reestructuración cognitiva, desde el cambio de pensamiento, desde hacer cosas diferentes, ¿sí? Y por lo tanto necesitamos una persona compensada. Y por lo tanto, en los trastornos graves, ¿sí? En los trastornos mentales graves, psicóticos, lo que estamos pensando es que podemos usar psicoterapia breve y de hecho se usa mucho, pero tenemos que estar en un estado de compensación, ¿sí? Estar compensado. Ahora, en los sistemas sanitarios de los servicios de salud primario, me parece que aquí en Chile, te cuento que nos pasa un poco lo mismo. Tratamos, se insta a los colegas que trabajan en salud mental a que utilicen herramientas de psicoterapia breve y lo más validado aquí en Chile en esa perspectiva es lo cognitivo-conductual, ¿sí? Pero hay otras precariedades ahí que muchas veces no permiten ciertas tasas de éxito, digamos, ¿sí? Porque la demanda es mucha. Tenemos problemas de salud mental más o menos graves y a nivel de población general, digamos, de prevalencia y todo, y los recursos aplicados ahí son pocos y son escasos. Por lo tanto, una persona va a un servicio de salud primario aquí en Chile y se atiende media hora, porque no lo pueden atender más durante más rato, digamos. Lo que ya es un tema para nosotros, que nosotros atendemos, ustedes saben, 45 minutos a una hora, se le atiende una vez por mes, lo que baja la continuidad del proceso. La idea de la terapia breve es que sea, ojalá, sistemática, ¿sí? Y seguida. Y por lo tanto, una vez a la semana. Y en 2 meses podríamos obtener algún resultado. Y ahí vamos trabajando, digamos, desde esas perspectivas y ahí de pronto el modelo no nos funciona porque las perspectivas de las posibilidades de atención desde los recursos que hay nos han sido un poco desfavorables. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, la terapia breve puede ser aplicada en todos los cuadros que estábamos mencionando antes. ¿Sí? Eso. ¿Quién más, mi querida Marí? Bien, ahora vamos con María Fernanda. Ya, Así que, muchísimas gracias. María Hola Fernanda, María cuando Fernanda, gustes. Hola, ¿me escucha bien? te Ok, escucho perfecto. ok. Bueno, a mí me surgió una duda a partir de que si las personas con enfermedades de neurodegenerativas, Ujú. se puede trabajar el autoestima también desde psicoterapia breve o se tiene que llevar de otra manera. A ver, la autoestima se puede trabajar desde la psicoterapia breve por la misma razón que decía antes. Y finalmente lo que no vamos a trabajar el tema de sus problemas de neurodegenerativos. Pero sí, o sea, respecto de eso, por ejemplo, cuando tú me hablas de una persona con un trastorno neurodegenerativo, ¿de qué me estás hablando, por ejemplo? María Fernanda? De qué trastorno me hablas en particular, digamos?
¿sí? Por ejemplo, que se les dio un diagnóstico de Parkinson ¿Ya? o que van a perder la memoria Alzheimer. Entonces, ¿el autoestima Perfecto. baja no se puede trabajar de esa manera? Sí, sí, por supuesto. Y es muy importante trabajarlo incluso de esta manera. Sí, porque, eh, a ver, cuando yo soy consciente de aquello que me pasa y estoy muy consciente de aquello que me limita, tiendo a dejar de ver aquello que sí tengo, ¿sí? Y aquello que sí permanece. ¿Estamos? Entonces, desde esta perspectiva, cuando yo recibo un diagnóstico, la primera respuesta ciertamente es una respuesta depresiva, ¿sí? Porque estamos hablando de diagnósticos que son crónicos, ¿sí? Y que además, como son degenerativos, en el fondo, no hay una perspectiva muy como positiva, ¿no es cierto?, en el horizonte hacia adelante, como para pensar, bien, qué rico, voy a mejorar. No, pero eso no necesariamente tiene que influir en términos del cómo yo me veo hoy día y el cuál es la validación que hago de mí mismo. ¿En qué perspectiva? Desde la perspectiva, por ejemplo, de la logoterapia que hacía Víctor Frankl, ¿no es cierto? El sentido de la vida está puesto con independencia del contexto en el que estás y de la situación futura en la que tengas. Tanto así que cuenta una historia que no tengo ninguna razón para validarla en términos de que no tengo dónde llevarlos para decirles, mire, aquí está, pero tampoco tengo ninguna duda de que podría haber sido cierto, de que pareciera ser que Víctor Frankl atendió a una persona y acompañó a una mujer que estaba a punto de morir y en su lecho de muerte le ayudó a darle sentido a su existencia y por lo tanto tener una autovaloración positiva de todo lo que había hecho en su vida, cerrar su vida con una mirada positiva sobre ella y sobre sí misma, ¿sí? Teniendo súper claro que iba a morir en unas horas. A eso voy cuando digo que la terapia breve también funciona en estos trastornos que tú me mencionas, ¿no? Porque en el fondo estamos trabajando con una idea presente, con lo que yo tengo hoy, con los recursos que tengo. Y desde esa perspectiva nos podemos plantear una mirada sobre nosotros mismos que sea autocompasiva, que sea realista y que al mismo tiempo tenga que ver con reconocer mis propias habilidades. ¿Sí? Entonces es súper posible, María Fernanda. ¿Te contesto? Gracias. Marí, Vale. no, Ahora no sé si tenemos una pregunta continuamos. más. Muchas Sí, gracias. vamos a ver una pregunta más y ya Ya. terminamos. De igual forma, Sí. les agradecemos a todos por su participación, pero por términos de tiempo se ven dos o tres preguntas, así que Ujú. terminaremos con Juan. Así que, Juan, te doy la palabra. Adelante, Juan. Buenas noches, ¿ahí Hola. me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien, Juan. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una duda referente a las herramientas y métodos para evaluar el autoestima, ya que ¿Ya? yo tuve práctica profesional en una clínica y también tuve que trabajar con algunos niños que tenían también Ujú, problemas de autoestima, pero referentes a las problemáticas del bullying y la exclusión social. Entonces me ujú. preguntaba, con estos niños, digamos, adolescentes, entre los 12 tal vez a los 15 años, ¿qué herramientas serían más útiles para ellos, tomando en cuenta pues su edad y lo que les está afectando? Perfecto. Mira, como te planteaba, como les planteaba cuando hablábamos de esto, voy a parar de compartir para verlos a más, ¿ya? ¿Ok? Así que ahí está. En la presentación, y digo al tiro, Juan, hay también unas referencias bibliográficas porque ahí para que la puedan ver y revisar si es que quieren interesarse más también en los temas. Juan, un adolescente, un niño, en general mide su vida eh, respecto a su rendimiento escolar. Por eso, justamente el bullying también tiene muchas veces mucha importancia y mucha influencia en este verse negativamente, ¿sí? Eh, por lo tanto, esta perspectiva está puesta de la escala de evaluación de Cooper-Smith, digamos, de autoestima escolar, es muy importante y nos permite ver cómo se ve a sí mismo
un chico, un adolescente, un preadolescente en su vida de estudiante. Y por lo tanto, esa, la escala de evaluación de Cooper-Smith, también es una escala interesante de ocupar. La de Rosenberg también nos permite ver respecto de eso. Pero vuelvo al punto, digamos. Además de una escala cuantitativa, recuerda siempre complementar con algo cualitativo. Y por lo tanto, hay muchos test gráficos que usamos siempre que nos permiten reconocer cómo están esas herramientas respecto de la respuesta frente a las vicisitudes del entorno. Una persona bajo la lluvia, por ejemplo, que yo sé que un test que se usa más, de pronto lo usan mucho para como de revisión de presentación a trabajos, digamos, ¿sí? Eh, ¿Se puede utilizar? Por supuesto. No lo quiero para un análisis tan detallado respecto de, no, lo quiero para ver este factor en particular, ¿sí? El HTP, los test gráficos en general son tremendamente importantes y también nos dan una gran información respecto de la mirada sobre sí mismo que tienen estos niños y estos jóvenes, ¿sí? Entonces, te invito a complementar la escala de Rosenberg, ¿sí? La de autoestima de autoestima escolar de Cooper Smith y hay otras también que tienes que ver también como si son validadas o no validadas en los distintos países, porque ahí también uno entra a diferenciar, digamos. Pero vuelvo al punto, cuando yo hago una escala cuantitativa, la voy a siempre complementar con las entrevistas y con lo cualitativo, ¿sí? Y ahí puedo ver y revisar para hacer un trabajo más profundo, digamos. Eso. Oye, muchísimas gracias a todas y a todos. Les deseo, como les dije, un tremendo año. Gracias por los saludos y por las valoraciones. Eh, Nada, pues que espero, ojalá verlos algunos ahí en el curso y de todas maneras, si no, interésense en esto y lo que necesiten, por ahí también tienen mi correo. Si es que les puedo ayudar en algo, yo feliz. Marí, gracias por todo. Les dejo larga vida y prosperidad. Nos vemos, cuídense mucho, que estén muy bien, ¿sí? Muchísimas gracias a todas y a todos, ¿sí? A los conocidos, a los que no, también un tremendo abrazo. Muchas gracias a usted por su presentación. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao, chao, que estén bien. Adiós.